Muy buenos días, os damos la bienvenida a Global Waves, el podcast oficial de Global Working. Os habla Judith Maldonado Molina, especialista en marketing y comunicación en Global Working, y me acompaña David Requena, especialista en reclutamiento y selección. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, muchísimas gracias, un placer estar aquí en este segundo podcast de Global Waves. Y yo creo que este programa va a ser bastante interesante porque vamos a hablar de cosas que mucha gente me pregunta, así que espero que les sea útil. Viene cargadito. Sí. Como ya comentamos en nuestro primer programa, hablaremos tanto de enfermería para Noruega como de educación infantil para Alemania. Los educadores y las educadoras infantiles tendréis que esperar un poquito para escuchar hablar sobre vuestra profesión y las oportunidades en Alemania, pero os prometemos que el siguiente programa irá dedicado a todos vosotros y todas vosotras. Así que un día más vamos a hablar de enfermería para Noruega. En nuestra primera sección vamos a hablar de los centros de trabajo más comunes en Noruega, así que para ponernos en situación podemos decir que hay tres centros principales. Enfermería a domicilio, que se conoce, y aquí que me perdonen por favor las personas que hablan noruego, como Hjemmesykepleie, residencias, que serían las Sykehjem, y los centros de corta estancia y rehabilitación, que son los Helsehus. Cuando llegas por primera vez a Noruega, lo más común es acceder a un puesto en uno de estos tres. ¿Por qué? Existen dos razones principales. La primera es que la mayoría de vacantes y de necesidades se encuentran aquí, y para poder mantener ese ratio bajo del que ya hablamos en el primer programa y un buen servicio se necesita bastante personal. Y la segunda razón es por y para la adaptación de los enfermeros y las enfermeras. Estos tres centros son los más tranquilos. Las tareas no requieren mucha experiencia y los pacientes no son pacientes críticos o con enfermedades muy graves que necesiten una atención inmediata y urgente. Y esto es súper importante, porque si se da un caso que necesita una rápida reacción, estamos de acuerdo que no es lo mismo tener experiencia en el lugar de trabajo, saber cómo funcionan las cosas y en este caso algo súper importante como es el idioma. Exactamente, ¿no? Al final yo creo que lo has explicado tú muy bien. Una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta es la adaptación, ¿no?, del enfermero que va a llegar al país. Pues es un sistema de salud completamente diferente al nuestro, un centro de trabajo diferente, un estilo de vida diferente y por supuesto tenemos que dominar el idioma, ¿no?, para poder ser solventes en el trabajo y que todo vaya bien. Entonces, este tipo de centros permite lo que has dicho, ¿no?, el que todo sea paulatino, que sea más tranquilo esa adaptación, que vayas empapándote un poquito de cómo funciona el trabajo y sobre todo también te permite el poder interactuar con tus pacientes, ¿no?, el poder pasar tiempo con ellos, el poder practicar el idioma, que al final es la parte más importante. Entonces, yo creo que durante esos primeros meses nos va a servir sobre todo para una mejor adaptación que nos permita dar el salto quizás pues a centros, servicios más especializados en los que sí que vamos a necesitar un mejor dominio del idioma, ¿no? Por suerte yo creo que hoy tenemos una invitada súper especial para comentarnos un poquito cómo funcionan todos estos centros, ¿no?, ya que es Jessica, un placer tenerte aquí, hola. La verdad. Bueno, ya es enfermera, ha estado trabajando 3 años en Noruega. Sí. O sea que yo creo que tú nos puedes comentar un poquito, pues, cuáles son las características de todos estos centros, no sé por dónde quieres empezar. Sí, bueno, podemos empezar por la residencia, que es la primera que habéis comentado. Los tres más básicos serían residencia, enfermería a domicilio y lo que hemos dicho, la corta estancia, ¿no? Pues empezando por la residencia, podemos ver que es bastante mejor el empezar en residencia por el hecho de que estás como más, como tú has dicho, ¿no?, es una forma de empezar un poco más lenta, es una forma de empezar con un equipo que te va a apoyar, con todo el equipo de enfermería, tanto de auxiliares como todo el equipo interdisciplinar con el que vas a trabajar, con lo cual a la hora del idioma y demás como que no te cuesta tanto hablar con el paciente, sabes que vas a tener una persona al lado que te va a ayudar en caso de que lo necesites, ¿no? Entonces yo creo que esto es por eso es uno de los lugares de trabajo en los que se suele empezar a trabajar. Y vamos, yo es que no me hubiera planteado a lo mejor empezar en hospital directamente, nada más. De hecho creo que tú empezaste ahí. Sí, yo empecé en residencia además, o sea, estuve en dos residencias diferentes al principio, con lo cual en eso es lo que más tengo experiencia. Luego sí que domicilio, por ejemplo, en la enfermería a domicilio, que esto es otro tipo de trabajo, que también es parecido a las rutinas que podías tener en la residencia, pero también varía un poquito por el hecho de que tienes que ir a las casas de los pacientes, como bien dices, a domicilio, ¿no? Aquí vas a trabajar de una forma más autónoma, vas a trabajar con tu teléfono, con tu coche, si te dan coche en ese momento, si es
es una comune grande, una comunidad grande, pues a lo mejor te dan un coche para que puedas ir al domicilio. Si no, a lo mejor pues puedes ir en bicicleta o puedes ir incluso andando. Hay mucha gente que opta por la bicicleta porque es la forma más de mantenerse en forma, claro. O puedes ir andando también, o sea que se puede varias cosas. Sí, así conoces un poquito también el sitio en el que estás. Eso es. Pero hay que recordar que estamos en Noruega, ¿vale? Que las ciudades y los pueblos no son como aquí, entonces hay algunos que sí que están, como dices tú, tienen mucha más distancia, vas a necesitar quizá un coche para moverte, pero hay pueblecitos un poco más pequeñitos que igual andando pues puedes, y te conoces a todo el barrio. Que sí, que al final te conoces a todo el mundo, son pueblecitos súper pequeñitos. Entonces, pues esto sería un poquito cómo funciona la residencia y el domicilio, ¿no? Luego tenemos los centros que habéis dicho de corta estancia y de rehabilitación y demás. Estos centros es como un poco intermediario entre, por ejemplo, el paciente, imaginaos que tiene un accidente y lo ingresan al hospital porque tienen que operarlo de la cadera, pues ha roto la cadera. Pues a lo mejor está un determinado tiempo en el hospital, luego le dan el alta y iría a este centro de rehabilitación, donde hay un mayor número de fisioterapeutas, más seguimiento más cercano del paciente y demás, y una vez ya rehabilitado, pues entonces iría al domicilio, donde la enfermera a domicilio le haría el seguimiento también en el domicilio hasta que fuera autónomo o sea, completamente. Es un procedimiento diferente al que tenemos en España, que pasamos del hospital, ahí hacemos todo, nos recuperamos, aquí pasamos del hospital, ¿no?, a este centro y de ahí a la casa. Eso es, y de ahí a la casa. Okay. Sí que puede ser que haya algún centro de rehabilitación aquí en España, pero no es una cosa que esté tan delimitada como es allí. Incluso estos centros de rehabilitación también muchas veces en residencias grandes se pueden encontrar incluso dentro de la misma residencia. Okay. Que por ejemplo ya la segunda que trabajé también tenía una planta de rehabilitación también solamente para personas de corta estancia. Sí, venían, se rehabilitaban y se iban. Por lo que tengo entendido, las residencias allí en Noruega son un poquito diferentes a las que podemos concebir aquí en España, que por cierto ya la invitada que tenemos nos explica. Sí, me va a explicar bien sobre ello. Cómo funciona y demás. Pero yo creo que es interesante, ¿no?, por lo menos tener eso en cuenta. Y bueno, ya nos has explicado un poquito acerca de los tres. Sí que es cierto que una vez que ya, lo hemos comentado antes, dominamos más el idioma, tenemos más experiencia, ¿a qué tipo de centros, a qué tipo de servicios podemos optar? Bueno, hay una infinidad de centros en los que se puede trabajar. Uno a lo mejor muy común al que se suele ir cuando ya se tiene un poquito más de experiencia, después de 6 meses, 8 meses, un año, es al Legevakt, que esto es como una especie de urgencias de 24 horas, que nosotros se asimilaría mucho a las urgencias que tenemos aquí en el centro de salud, por ejemplo, que son urgencias de 24 horas, pero si ya quieres urgencias más pues más graves y demás, si ya son unas urgencias más graves, serían las hospitalarias, que sería otro diferente. Pero este es de 24 horas para cosas un poco más, que no hace falta que haya ingreso hospitalario, por así decirlo. Y luego, bueno, también se puede trabajar en hospital, por supuesto, yo por ejemplo trabajo en hospital también, y hay infinidad más de lugares donde podemos trabajar si nos especializamos también. En escuelas, por ejemplo, también, ¿no?, en las plataformas petrolíferas. Investigación. Dando clases al final en la universidad. De hecho, hace poco conocí a una chica que va a empezar de enfermera a dar clases en la universidad. Con lo cual, o sea, hay infinidad de posibilidades si aprendes el idioma 100%. Hombre, claro, al final, quieras que no, el pasar por esta etapa, ¿no?, de estar en residencias y demás, el día a día, el convivir con el idioma constantemente, es que al final mucha gente me dice, pero David, dice, con la formación que recibimos aquí es suficiente. Pues obviamente no es que sea todo lo suficiente, sino es lo que te prepara y lo que te permite poder ir allí acceder a otro tipo de servicios. Eso es. A ver, esto nos ayuda ya un poco a entender un poquito más cómo funciona todo el sistema de salud en Noruega. Recordamos, empezando por, normalmente se empiezan por estos 3 centros, la enfermería a domicilio, residencias y centros de corta estancia y rehabilitación, lo recordamos. Pero puede ocurrir que por demanda o lo que sea vayamos a otros centros, eso tenerlo en cuenta. Sí. Pero sí que es cierto que normalmente se empieza por aquí. Y algo importante que me gustaría remarcar es lo que comentabas del objetivo final, que es que el paciente acabe recuperándose en casa, que es el concepto general que se suele seguir allí en Noruega. Devolver la autonomía del paciente. Exacto. Es súper importante allí. Porque se considera que al final el paciente se va a estar mejor en su entorno. Sí. Y que además, por ejemplo, la enfermería a domicilio te ayuda a ver un poco las necesidades, ¿no?, que tienen los pacientes en sus casas, y necesitan más recursos cuando vas allí a conocerlos.
Bien, pues creo que hemos hablado bastante así, muy resumidito de todo, y ahora vamos a poder centrarnos un poquito más en las residencias, porque vamos a dar paso a nuestra sección de entrevistas, que hoy tenemos a una compañera que se llama Esther, que lleva 3 años trabajando en Noruega y ella nos va a contar un poquito más sobre todo esto. Así, un gusto tenerte Ah, lo mismo digo. Muchas gracias, Jessica. Bien, hoy hablamos con Esther, que hemos hecho ya una pequeña presentación antes. Ella es una enfermera sevillana que lleva unos 3 años trabajando y viviendo en Noruega y que no parece que tenga previsto volver a España. ¿Qué tal estás, Esther? Hola, hola a todos. Pues nada, bien, aquí en la calurosa Noruega, a la que me voy acomodando. Bueno, tú tienes 3 años de experiencia en Noruega, que se dice pronto, y en tu caso, de los 3 centros principales que hemos estado comentando al principio del programa, empezaste una residencia y allí continúas. Ahí me he quedado. Ahora mismo eres coordinadora de tu centro de trabajo, pero de esto vamos a hablar un poquito más tarde, así que nos gustaría empezar un poquito por la parte del principio y que explicaras un poco qué tareas hacías al llegar a Noruega, allí en la residencia, un poco cuál fue ese proceso de trabajo. Bueno, pues a ver, los inicios, pues yo llegué como sustituta, una empresa de sustitución, y tuve realmente 2 semanas en las que era como, le llaman hospitering, en la que lo que es que tú estás con una enfermera o con un auxiliar y te estás adaptando a trabajar en ese centro. Es como 2 semanas de prueba realmente para ver pues tus capacidades tanto profesionales como en el idioma, ¿no? Y pasadas esas 15 semanas pues yo empecé a trabajar como enfermera sustituta en esa residencia. En el departamento, bueno, en la planta en la que yo estoy, pues se reparten en 3 distintas áreas. Una es lo que conocemos como residencia en España. Otra es lo que es más dedicado a pacientes con demencia y donde yo realmente empecé como sustituta es rehabilitación. Y bueno, sí que me rotaban un poco por los 3 distintos grupos según la necesidad que hubiera en la residencia, ya que era sustituta. Y bueno, pues trabajaba como una enfermera más. A mí la verdad que me incluyeron desde el primer día como una más del equipo. A ver, algo que... Y pues Ay, pasado unos 10 meses, dime. Nada, o sea, no sé si tenías que agregar algo más. Yo te iba a preguntar por algo justo que estabas diciendo, que lo estuvimos hablando la última vez, no sé si te acuerdas, que es esa diferencia que hay entre las residencias, ¿no? Entre España y Noruega. Porque comentas, por ejemplo, que aquí hay 3 áreas específicas, incluso está demencia. No sé si puedes hablarnos un poquito más acerca de esas diferencias que has encontrado tú con las residencias de allí. Bueno, la verdad que es que yo, sí, lo llamamos residencia porque trabajamos con el grupo de tercera edad, ¿no? Pero yo no lo consideraría una residencia como tal, como vemos en España, ¿no? España, pues, desgraciadamente, hombre, todas las residencias no serán igual, pero es mucha aglomeración de abuelitos en un salón viendo una tele y poco personal. Olvídate de eso, que esto es el nuevo mundo. Verás, no te voy a decir que sea lo mejor, porque todo tiene sus fallos, sus ventajas y desventajas, pero todo el mundo dice, no, es que yo quiero hospital, es que yo quiero hospital, yo quiero hospital. Es que hay muchas cosas que se puedan hacer en lo que vemos como una residencia en Noruega, que parece que, no, voy a trabajar en una residencia de ancianos. Uy, me voy a lo peor. No, es que también puedes crecer profesionalmente en una residencia. Esta residencia, que por eso me he quedado yo allí, la verdad, a mí me ha aportado mucho, porque, bueno, yo hablo de mi planta, ¿no? Pero esta residencia tiene 3 plantas distintas. La primera planta es corta estancia, como la corta estancia que conocemos en España, que a lo mejor habría en un hospital, pero esto es para pacientes de tercera edad. Es en plan, pues, un abuelito que ha estado con una neumonía en el hospital y necesita antibióticos varios días más, no está al 100% como para vivir en casa,
En España lo mandan a su casa y que la familia se la avíe, pero aquí en Noruega pues tienen esa posibilidad de hoy un punto intermedio, ¿no? Parada de boxes y se recupera estando en la residencia. Y esa primera planta, digamos, es más enfocada tanto a lo que es solo corta estancia y también paliación, pues pacientes que están en una fase terminal y bueno, pues están un periodo en la residencia. Y después está mi planta, que es la que está dividida en 3 sectores, como ya he dicho. Rehabilitación es como una corta estancia, lo que pasa que nosotros estamos más especializados en fractura de cadera, pues la típica abuelita que se cae en el baño y se parte la cadera. En España va unos días al hospital, sale que no la van a operar porque está muy mayor y no se le puede operar y desgraciadamente es la familia la que se encarga, o bueno, o contrata algo privado, ¿no? Pero bueno, pues nosotros nos encargamos de rehabilitarlo, de que esa abuelita que se ha caído y se ha partido la cadera, que su final no sea estar en una cama hasta el final de la vida, sino que realmente pues intentar que vuelva a andar, ¿no? Y también pues pacientes con ictus. En la mayoría que tenemos son pacientes de ictus, que bueno, pues han perdido la movilidad en una pierna, un brazo, ambas partes, y pues necesitan eso, de rehabilitación. Y yo trabajo con tanto, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar en el que trabajo con fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional, el médico y bueno, la enfermera y los auxiliares, por supuesto. Y bueno, la parte ya de alta de la residencia es solo larga estancia, pero que en un mismo centro como residencia de ancianos te está aportando muchas posibilidades. Que eso, que todo el mundo dice, oh, es que Noruega, es que voy a tener que empezar trabajando en una residencia de ancianos para tener nivel para irme al hospital. El hospital no tiene por qué ser tu objetivo. Que no porque en España sea menos atractivo trabajar en una residencia, lo va a ser en Noruega, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de lo que hago. Gracias a todo el trabajo que has hecho allí, las tareas y lo que estás explicando, ¿no? Las diferencias que ves, ¿qué has podido aprender tú sobre cómo funciona el sistema de salud allí en Noruega? O sea, ¿con qué te quedas? Bueno, yo, como ya habéis dicho, ahora trabajo como coordinadora en lo que es el área de rehabilitación. Y, y al principio para mí eso era un nuevo mundo, porque en España sí que me he estudiado que el sistema sanitario, pues, la atención primaria y lo que es terciaria y la especialidad, todo, pero en Noruega, ¿a quién llamo? ¿No? Entonces, la verdad, yo agradezco haber empezado desde los cimientos hasta lo que soy ahora, ¿no? Y bueno, que sí, que llevo algo más de 3 años, ya para el año que viene serán 4, pero que realmente ha ido muy, muy rápido, ¿no? Que tampoco me ha costado tanto trabajo saberlo. Pero bueno, yo coordino los recursos que envuelven al paciente. El paciente, como ya habréis explicado vosotros, pues en Noruega existe la enfermera a domicilio, que en España no. Y después están las urgencias, que no solo en Noruega, también será por la dispersión de la población, no es tan solo la urgencia hospitalaria. Hay una urgencia en una donde más población haya en la ciudad de los pueblecitos más dispersos. Entonces, también en urgencia hay camas en las que se puede quedar los pacientes antes de ir al hospital o a lo mejor no tener que ir al hospital, sino que allí lo puedan tratar. Y bueno, también el hospital, por supuesto, y todos los centros de salud que también existen. Pero yo lo que me encargo es que si un paciente llega a mí y mi objetivo, la mayoría, es que vuelva a su casa, ¿no? Claro. La mayoría lo que quiere es vivir en su casa todo lo que se pueda. Entonces, pues yo soy la que contacto a la enfermera a domicilio y le digo, oye, pues este paciente necesita ayuda para el aseo por la mañana, para la ducha, incluso para el cuarto de baño, nada más que para seguirle al cuarto de baño, para hacerle la comida, para cambiar la cama, las sábanas de la cama, para tenderle la ropa, para tirarle la basura. Todo eso se coordina, de forma que aquí lo que intenta es que el paciente, bueno, que las personas vivan en su hogar,
todo el tiempo que puedan, para no sobrecargar el sistema sanitario, de forma que los que estén en la residencia o en el hospital sea porque tienen necesidad para ello y no se pueda cubrir en casa. Y bueno, también los que no se puedan ir a su casa, pues yo coordino que se le ponga, por ejemplo, hay muchas personas que han sufrido una fractura de cadera, que han tenido un ictus y su casa tiene escalera. En España, pues la familia o quien sea intenta hacer como pueda para que el salón haya una cama y no tenga que subir la escalera. Aquí no, aquí tú te pones en contacto con la misma comuna y la comuna tiene unos domicilios que están totalmente adaptados para que esa persona, pues cuando ellos tengan posibilidad, porque no siempre hay pisos disponibles, pero bueno, que puedan tener una vivienda adaptada. Y si no, pues si vemos que el paciente pues lo que necesita es una plaza en una residencia de ancianos, pues también soy yo la que lo coordino. Entonces, digamos, el paciente llega a mi mano y después de estar en mí y yo valorarlo y estamos a lo mejor 2, 3, 4 semanas las que le haga falta, pues somos nosotros los que coordinamos cuál es la mejor ayuda que ese paciente pueda recibir. O sea que desde la residencia podríamos decir incluso que es como el centro de operaciones desde el que se coordina, ¿no? Cómo es todo ese tratamiento en casa, todas esas tareas que se tienen que hacer, que por cierto estaban mencionando, son tareas, por lo que dices, muy asistenciales. Entonces, te quería preguntar, ¿no? Por esa percepción, ¿no? Tú que has trabajado en España, has trabajado en Noruega, esa percepción de esa tarea más asistencial de la enfermería, ¿cómo te ha ayudado? ¿O si te ha ayudado? ¿O qué ha significado para ti como profesional? Bueno, yo leo y bueno, también mis propias compañeras o mi propia familia que dice, hay que ver que haya estudiado una carrera y lo que vaya es a asear el paciente o acompañarlo al baño. Tú que has estudiado 4 años, ¿cómo es que, sabes? Siempre es como algo peyorativo. Pero es que en España la enfermera es la responsable de estas tareas, aunque no sea ella la que lo haga, pero tú delegas en otra persona esa tarea. Y en Noruega lo que pasa es que como somos más para menos pacientes, pues ellos, ¿qué van a decir? Pues si tú ya has acabado con tus tareas, tú siempre tienes tus tareas de enfermera porque tú eres enfermera, tú vas a cubrir tus tareas, pero una vez cubiertas tus tareas, pues que no vas a estar en tu tiempo libre sentada, pues esperando a ver si hay que hacer una analítica, cambiar una sonda vesical o curar una herida. Pues no, pues si hay que poner una babajilla, lo pones, si hay que acompañarlo al baño, lo acompañas, pero es porque yo, por ejemplo, en rehabilitación, nosotros tenemos 9 pacientes, 9 pacientes para mí. Por la mañana somos 4 y por la tarde somos 3. Pues que a mí me toque asear a 2 pacientes no me supone una barbaridad. Y además, yo, desde mi rol de coordinadora, yo tengo que escribir lo que en España, digamos, es un plan de cuidados. ¿Cómo me llega el paciente y cómo se va? Yo no puedo saber si el paciente necesita que le acompañen al baño si yo nunca le acompaño al baño. Si yo nunca he estado con él en el baño, en el aseo, ¿cómo sé? Pues el paciente consigue lavarse debajo del... No, no lo sé. Sería porque yo tenga que ir preguntando a mis compañeras, oye, ¿cómo lo lavas? Cuando realmente yo voy a ser la que lo escriba después y la que coordine esos cuidados. Pues no siempre me va a tocar a mí estar en el lavado, pero es que para mí también una parte de conocer al paciente es que en el lavado, cuando tú estás solo con esa paciente, con esa persona, es cuando más te cuentan cosas. Es cuando tú realmente te das cuenta de la persona a la que estás tratando. Y entonces, pues, el acompañar al aseo, a ducharlo, para mí, pues, se ha convertido en una tarea divertida en la que utilizo para después aportarme cosas a mis tareas de enfermería. Eh, entonces, pues yo creo que tenemos una idea muy equivocada de que tener que acompañar al paciente al baño o ducharlo sea algo que, oh, es que eso la enfermera no lo puede hacer. Pues sí, pero al igual que hago analítica, pero porque tengo tiempo de hacerlo. Y en vez de estar pagándome por estar sentada, pues lo hago. Ya está. Que ahí acabas de mencionar algo, una diferencia bastante importante, que es el tema del tiempo, que mucha gente lo dice, hay gente que nos dice incluso que se aburre. Hay quien va hasta arriba de trabajo, que eso pasa también en todos lados, pero generalmente sí que está esa percepción, ¿no?, del concepto también que se tiene de la enfermería en Noruega, de toda esa parte más completa de atender a los pacientes, para lo que necesitas tiempo.
Y de ahí el intentar mantener también los ratios tan bajos, ¿no? Para poder hacer como ese cuidado más integral. Sí. ¿Qué supone también para ti esa parte? Hombre, yo es que yo no podría decir que yo me aburra en mi día a día, porque es que yo no paro de hacer cosas, pero porque me gusta mi trabajo. Y si veo que hay algo que se puede hacer, pues lo hago. Y para mí, el que seamos tantos para tan pocos, pues es un lujo, es un lujo. Y yo muchas veces, hoy mismo se ha ido un paciente de alta en el que no es solo él, sino que es la situación en casa la que le supone un problema. Y entonces hemos tenido que coordinar médico de cabecera porque son varias personas que entran en la misma imagen, ¿no? Y hablando con él, dedicándole tiempo a hablar con él, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás nervioso por volver a casa? Lo veo que hombre, que pues se le saltan las lágrimas, ¿no? Y le digo, ¿quieres que te dé un abrazo? Tanto que los noruegos, uy, qué fríos son. Pues el abuelito se me ha echado mis brazos y eso me lo llevo conmigo. Y tener tiempo para yo poder pararme y ver que necesita tiempo para hablar conmigo y darle ese abrazo, eso a mí no me lo paga nadie. Así de claro. Y como, y verán, no es que eso pase todos los días, por supuesto que no, pero ha habido muchas ocasiones en las que he nombrado a los pacientes que una conversación es mucha mejor medicina que el mejor laboratorio haya inventado. Muchas veces simplemente sentarte a hablar y que esa persona se abra a ti y te diga, me pasa esto, es lo mejor. Y es de lo que no tenemos tiempo en España, desgraciadamente, porque corremos. Sí, claro. Es que apenas hay tiempo, muchos me lo dicen, dice David, es que apenas, sobre todo en residencias, ¿no? Apenas tengo tiempo porque a lo mejor tengo 30, 40 pacientes a cargo por turno, por profesional. Dice, es que tengo tiempo de hacerle las curas y poco más. O sea, y adiós, es que no puedo hablar con ellos, saber cómo están, también el ir al domicilio, conocer cómo es el estilo de vida, que al final te da mucha información acerca posiblemente de la patología que tenga el paciente, ¿no? Dependiendo de la que sea. Entonces, yo creo que te acerca más al paciente y sobre todo al tratamiento del mismo, ¿no? A la recuperación del mismo, en ese aspecto. Ahora que estabas explicando así alguna vivencia que habías tenido justo hoy, ¿podrías destacar algún aspecto positivo y alguno negativo que te has llevado en este tiempo allí? Positivo es que yo pensé que yo llegaría y todo sería muy frío y a mí nadie iba a querer trabajar conmigo o inseguridades, ¿no? De, bueno, llegas a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma, tú eres la extranjera, la desconocida, van a confiar en mí. Y yo no sé si es porque yo he tenido suerte o por qué, pero yo lo digo, a mí me han incluido en el equipo desde el primer día. Para mí, mis compañeros son mi familia y ellos han sido un apoyo, sobre todo pues pensando en la pandemia, ¿no? Que no podíamos volver a casa y la verdad me sentí muy arropada por mis compañeros, mis pacientes, porque también tengo, bueno, eso no lo he nombrado, pero tengo unos pacientes que vienen como para darle descanso bueno, a su marido, a su mujer, al cuidador, descanso del cuidador. Entonces vienen con mayor frecuencia, ¿no? Y eso sí me conocen y conocen mi historia. Y para mí, pues eso, esa amistad que puedo llamar amistad tanto con mis pacientes como con mis compañeros, que no esperaba que fuera a ser tan fácil. Y para mí eso es súper positivo, porque al fin y al cabo pasamos muchas horas en el trabajo y que tu trabajo se convierta en tu familia, pues qué mejor. Que para mí ha sido eso. Por eso sigo allí. Claro, exacto, exacto. Hay aspectos... A mí no me mueven. A ti no te ha ido mal. A ti no te ha ido nada mal, por Nada. suerte. Muy bien. Oye, pues mira, yo, Esther, muy agradecido que... Ay, perdón. pues. Justo te iba a preguntar por algo negativo. Dices, lo positivo, vamos a ir con lo negativo. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que la conexión no está yendo muy bien y a veces creo que nos solapamos. Saltamos. Sí. Pero bueno, te dejo continuar. Bueno, pues como algo negativo,
o alguna experiencia negativa quizá que hayas tenido en el trabajo o en el tiempo que llevas. En el trabajo simplemente, pues, el hecho de ser extranjero, pero es que yo pienso que si estuviéramos en España y viniera un extranjero a cuidar a un abuelito, también reaccionarían, porque es otra generación. Entonces a mí me ha pasado bueno, que llega un ingreso y saludarle y la primera pregunta que me haga es, ¿tú de dónde vienes? Wow. Y yo decirle, bienvenido a la residencia en Knarvik, que es donde trabajo. Pero simplemente darles tiempo, Claro. porque cuando vean que pueden confiar en ti, que sabes esperarte, que le entiendes, porque una persona que está enferma o tiene dolor, él quiere que le entiendan, porque necesita ayuda. Entonces, para ello, simplemente porque noten que tengas un acento diferente, o bueno, yo soy española y ¿qué quiere que diga? No lo puedo ocultar. Algunos tienen los ojos claros, yo no. Pero, pues claro que les toma su tiempo y no podemos pensar que vamos a llegar y todo el mundo va a pensar, oye, españoles, qué bien, una española que me está cuidando. No, pero eso es así en todos lados. Entonces, pues como experiencia negativa, no es agradable que te digan tú de dónde vienes, Claro. ¿sabes? Pero con el tiempo se adaptan. Y vamos, con el tiempo te digo, con un par de horas, cuando veas que tú eres la enfermera y tú eres la que tiene el control y tú le tomas las constantes, le das la medicina pues yo aquí estoy rey. Pues ya se le ha olvidado, ya al final le llama a la familia, coge el teléfono y dice, nada, ya llega a la residencia. Y por cierto, la enfermera es de España, ¿sabes? Ya conquistado. Claro. Pero bueno, que sí, que esos comentarios, pues sí, claro que los hay, pero no es que yo me haya sentido discriminada, pero sí que de pronto te das cuenta, uy, vuelta a la realidad, soy extranjera. Claro. Oye, Esther, mira, hay una pregunta. Yo creo que ya con la que normalmente solemos cerrar, ¿no? Que es, tú llevas muchísimo tiempo ya trabajando en Noruega, llevas 3 años allí, o sea, tienes mucha experiencia en el país. ¿Qué les recomendarías a todos esos enfermeros, a todas esas enfermeras que les gustaría ir a trabajar a Noruega, que están empezando a iniciarse, ¿no?, en el mundo laboral y que tienen esta intención? ¿Cuál sería tu consejo? Consejo, no intenten comparar, no intenten comparar España con Noruega. Por mucho que hablemos de ventajas, inconvenientes, diferencias, no intenten comparar. ¿Vas a trabajar de enfermera? Sí. ¿Vas a hacer la buena enfermería? Sí. ¿Vas a mejorar tu profesión? Sí. Pero por supuesto que es algo totalmente distinto, ¿no? Es salir de la zona de confort, eh, porque es una nueva cultura, es una nueva forma de trabajar y una nueva forma de expresarte y de entender. Y consejo, desde el día uno, muestra interés por la cultura noruega. Intégrate. No intentes, tú estás en Noruega, no estás siendo una española viviendo en Noruega, intentando vivir como lo harías en España, en Noruega. Se puede, sí. Pero yo le aconsejaría que para vivir la experiencia al 100%, que se incluyan, que pregunten, que prueben comidas, que, que escuchen música, que Noruega tiene mucho que dar, tanto de cultura, de gastronomía, de todo. Y que tenemos el tabú de que los nórdicos son muy fríos. No lo son, no lo son. Lo que necesitan es tiempo porque tienen que confiar en ti, igual que si tú llegaras al primer compañero nuevo, que sí, que a lo mejor nosotros hablamos mucho más, sobre todo yo que vengo de Andalucía, se dice que somos muy dicharachos. Pero bueno, que que esa persona también intente pensar que para ellos somos unos desconocidos. Si nosotros no nos damos a conocer, por supuesto que ellos no van a estar interesados en conocerte. Y, y nada, que eso, que a veces pensamos que, ay, aquí trabaja otro español, qué bien que somos dos españoles. Por ser españoles, no vamos a tener quizá los mismos gustos, ni nos vamos a llevar mejor que con un noruego. Que también verás que es que por ser noruego no significa que sean diferentes a nosotros. No sé, me quedaría con eso. Al final eso es un aprendizaje de vida, ¿no? Y nos quedamos con lo que dices tú, el bueno, dar tiempo, conocer y al final
estar ahí dentro del país en el que estás y conocer bien la cultura, a las personas y cómo Y funciona. que todos los inicios donde sean, son difíciles, son difíciles. Ya sea en España, lo que sea, es un nuevo trabajo, es un nuevo entorno. Va a ser difícil, pero que no es el fin del mundo. Que al final yo sigo aquí y estoy muy a gusto. Claro. Yo no me voy a volver. Y que de todo se aprende, al final de todo sacas algo. Pues Esther, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros contando tu experiencia, todo lo que has vivido allí y te deseamos lo mejor. Vaya, que te siga yendo igual o mejor de bien de lo que hasta ahora tiene. Muchas gracias a vosotros, gracias por contar conmigo y que para lo que necesitéis, que aquí estoy. Encantado, muchas gracias, Esther. Vale, Gracias. chao. Adiós. Vamos ya con la parte final de nuestro segundo programa. Como os comentamos, las personas que nos escucháis también formáis parte de todo esto. Así que nos dejasteis algunas preguntas en redes sociales y hoy, pues, en estos últimos minutos, vamos a comentar algunas de ellas. Te lanzo la primera pregunta, David. Una persona nos preguntó que si había un mínimo de tiempo para vivir en Noruega. Bueno, pues es una buena pregunta y normalmente me la suelen hacer bastante, ¿vale? Yo siempre digo que al final depende de la persona, ¿vale? Hay gente que va a Noruega con una idea fija de estar un determinado número de tiempo y que al final acaba quedándose mucho más de lo que esperaba, y gente que esperaba estar muchísimo tiempo y al final acaba yéndose antes de lo que esperaba, ¿no? Lo que yo siempre digo es que tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? La primera es que si nosotros nos queremos ir, tenemos que dar un preaviso previo a la empresa, como en cualquier otro trabajo. Y la segunda parte, ¿vale? La segunda cosa que tendríamos que tener en cuenta es que la agencia con la que nosotros vamos a ir a trabajar paga nuestra formación de noruego para que nosotros podamos ir allí, trabajar con ellos y demás. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta formación el enfermero lo amortiza con horas de trabajo, ¿vale? Esto es importante. De tal manera que si nosotros cumplimos con el número de horas totales para amortizar la formación saldría a coste cero, yo podría seguir trabajando con la agencia sin ningún problema, o podría volver a España o cambiar de centro sin tener que amortizar absolutamente nada por ello. En caso de que yo no haya cumplido con el número de horas que se espera, ¿no? Y me quiera volver antes o me quiera ir antes, pues simplemente tendría que compensar esa diferencia de horas con la agencia y ya, pues en ese caso quedaría todo resuelto, ¿vale? Sí, que has dicho algo bastante interesante, y es que hay gente que, por ejemplo, tú puedes acabar ese periodo y a lo mejor estar más tiempo o menos, y hay gente que vuelve a España y luego la puerta de Noruega siempre la tiene abierta para a lo mejor ir a trabajar por temporadas. Claro, exactamente. Al final, una vez que tú tengas el idioma, que tengas la experiencia, ¿vale? Tú ya tienes, por así decirlo, lo que tú dices, las puertas abiertas de Noruega. Hay gente que va por temporadas, gente que empieza trabajando allí durante 1 o 2 años y que al final, una vez que tiene la experiencia, que tiene el idioma, pues decide pasar la temporada de invierno en España e ir a trabajar a Noruega solamente en verano o viceversa, ¿vale? Entonces, al final es una muy buena oportunidad porque siempre tenemos las puertas abiertas para volver a trabajar cuando queramos. Vale, otra persona nos comentaba que si podíamos hablar un poco más a fondo del tema de sindicatos, colegios, declaración de la renta. Bien, esto es un tema que la verdad quedaría para mucho, así que bueno, lo comentamos aquí, pero ya lo trataremos igual en algún otro programa para poder hablar bien sobre todo esto. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre esto, que siempre nos escriban sin ningún problema y le respondemos. Sí que me gustaría decir, por no dejarlo así sin nada que responder, sobre el tema de los sindicatos. Como sabemos, en España existe el Colegio de Enfermería. Vale, en Noruega no es así como tal, pero siempre recomendamos que se afilien a algún sindicato. Luego nada, durante la formación y todo siempre os damos indicaciones, vuestras agencias también nos ayudan mucho con esto, así que no tenéis que preocuparos. Vale, y ya iríamos a la última de las preguntas, que te la vuelvo a lanzar a ti, David, y es que ¿qué formación recomendamos nosotros desde aquí? Recordamos que tenemos 3 modalidades: presencial, semipresencial y online. Sin duda, la que yo siempre voy a recomendar es la presencial, ¿vale? Yo creo que la gran mayoría de gente que quiera aprender un idioma, lo que mejor le viene es la presencialidad. Y ya no solo por el hecho de que nuestro programa presencial es el programa más intensivo, porque al final es un programa que hacemos en un periodo muy cortito de tiempo, es un programa que estudiamos durante todos los días de la semana, bastantes horas al día, entonces es bastante inmersivo, ¿vale? Entonces ese es el primer punto a favor que yo le veo a la formación. El segundo punto a favor que yo le veo a la formación es
los compañeros, el estar recibiendo clases en vivo, el estar aquí con los compañeros de Global Working. Al final tú piensas que, sin menospreciar otras formaciones, porque al final cada uno encaja mejor en una o en otra, pero nos ayuda mucho tener una clase, tener un sitio físico donde ir todos los días, tener unos compañeros en los que apoyarme, tener unos compañeros con los que pasar apuntes, con los que convivir durante la experiencia de estar aquí, ¿no? Y luego igual en Noruega también. Y luego en Noruega, efectivamente. Entonces también viene muy bien, sobre todo para esa adaptación a Noruega, porque partimos de la base de que hay mucha gente que no ha vivido sola o que no ha vivido una experiencia lejos de su casa. Entonces, quieras que no, el venir aquí a Alicante, el hacer tu formación durante todo este tiempo, el estar conviviendo ya, compartiendo piso, es como que te vas aclimatando, ¿no? Al final, ese salto a Noruega no es tan grande y la verdad es que la recomiendo principalmente por esas razones. Bien, si alguien quisiera, estuviera interesado en alguna de las formaciones, lo decimos aquí, que nos escriba sin ningún problema en nuestras redes sociales, por cualquiera de nuestros medios, también por el formulario de la página web o incluso, si alguien quiere más información, que nos mande el currículum a nuestro correo, a jobs@globalworking.net, y desde ahí pues os daremos toda la información que necesitéis y todos los detalles de todas las formaciones y de todos los programas. Muy bien. Y nada, pues hasta aquí nuestro segundo programa de... Ha sido un placer hacerlo y espero que le haya ayudado a la gente y que puedan conocer un poquito más de todo esto que tenemos entre manos. Nos vemos en el próximo programa y estad atentos a las redes sociales como siempre para seguir dejando vuestras preguntas y todo, y esperamos vuestras reacciones. Muy bien, Ale, un besico.